Muy buenas noches, bendiciones hermanos a todos los que están en presente y saludos a todos los que se van a comunicar y que van a mirar este video en días posteriores. Hacía unos días que no nos veíamos, pero bueno, ya estamos nuevamente acá para dar continuación a nuestra temática de vivir con un propósito. En esta ocasión vamos a hablar acerca del principio número 18. ¿Qué dice de establece un sistema de aprendizaje? ¿Listo? Entonces vamos a orar primeramente. Señor, te damos las gracias. Nos colocamos delante de ti, mi persona, mi mente, mi corazón, Señor Dios eterno, para que sean dirigidos por ti. Sabemos que a veces en estas horas de la noche, Señor, algunos estamos cansados, con muchas actividades, pero sabemos que en ti hay un verdadero propósito y en ese reposo también hay esa llenura tuya de tu espíritu y ese aprendizaje de esa llenura de tu sabiduría que solamente proviene de ti. Sea, Señor, estas palabras las que salgan de mi boca, las tuyas, y que sea también de alimento de gran provecho a aquellos que lo van a escuchar. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, como veíamos, vamos a compartir, vamos a seguir con nuestro propósito. Y en esta ocasión vamos a hablar, vamos aquí, por acá, por acá, por acá, en esta reunión de altares familiares, vamos a hablar acerca del principio número 18, que dice de establece un sistema de aprendizaje permanente. Aquí hay dos palabras importantes. Está aprendizaje y está sistema de aprendizaje y en otras ocasiones que también se llama metodología de aprendizaje, que pueden ser similares. ¿Ya? Entonces vamos a definir primero qué es aprendizaje antes de ver el tema de hoy. No vamos a dar todo el tema, es un poquito extenso, pero sí vamos a hablar por lo menos de los conceptos importantes que nosotros necesitábamos para poder sí establecer un sistema de aprendizaje o metodología de aprendizaje apropiado para nosotros. Recordemos que nosotros ya llevamos un tiempo de pasos descubriendo cuál era la visión, la misión, que sí es, que no es, cómo elegir a las personas adecuadas, qué debemos hacer para acercarnos, no solamente para conocer el propósito, sino para llevarlo a cabo. Y en esta parte hablamos del aprendizaje, pero no solamente aprendizaje como adquirir conocimientos, sino de qué manera el aprendizaje me ayuda a mí a perfeccionarme en ese propósito. Vamos a ver unas definiciones primeramente. El aprendizaje es un proceso mediante el cual un individuo adquiere o modifica conocimientos, habilidades, conductas o valores a través de la experiencia, el estudio o la instrucción. Esta definición me gusta por lo que aclara y quita ciertos mitos. A veces uno le dice, ¿qué es aprender? Aprender es saber, es adquirir información. Pero no es solamente eso es apenas como una pequeña parte de lo que en realidad es un aprendizaje. Y es que la palabra clave aquí es un proceso, o sea, no es solamente yo cojo un libro, leo y ya aprendí. Realmente no es así. Cuando hablamos de un proceso, hablamos de ciertos pasos y pasos que se repiten una y otra vez. Son como ciclos, digámoslo así. Y es necesario repetir para que nosotros adquiramos un aprendizaje. Por eso le dice, es un proceso mediante el cual un individuo adquiere o modifica, para que vean que solamente no es recibir, es también transformar, porque yo estoy recibiendo, pero si lo que yo sé que estaba mal, entonces yo lo retiro para nuevamente adquirir el nuevo conocimiento. Si está errado, renunciar al que tengo para adquirir el nuevo, que es el que en realidad me beneficia. Y cuando yo hago ese proceso de limpiar, de quitar y de adquirir, y no solamente eso, adquiero habilidades sobre lo que estoy aprendiendo, puedo cambiar mi conducta y puedo cambiar mis valores. Todo esto a través de la experiencia, el estudio y la instrucción. Así que no es solamente tomar un libro, es hacerlo repetidamente, es aplicar lo que yo estoy
leyendo en el libro, es decir, adquirir una experiencia, es estudiar, en el caso es meditar, es buscar, es analizar, es investigar, ¿ya? Y no solamente puedo hacerlo yo misma, sino que además puedo recibir una instrucción de alguien más. Así que para que veas, ese aprendizaje no es solamente yo cojo un libro o yo escucho un video, porque a veces hacemos eso. No, es más, es un proceso continuo que se necesita de estudio, de experiencia, de metodologías y sobre todo de mucha disciplina. Otro, eh, ¿cómo se llama? Definición. El aprendizaje implica la adquisición, modificación o refuerzo de información, habilidades o conductas. Así que cuando yo no solamente adquiero, yo modifico, o sea, tengo que hacerlo voluntariamente, en no solamente información, en lo que yo creo, ay, antes yo creía así, ahora no, ahora creo lo que estoy aprendiendo y lo pongo en práctica. Ya, eso es en sí, ese es como el proceso más simple. Yo reviso, analizo, quito, coloco, lo pongo en práctica. Eso apenas es una pequeña parte que muchas veces lo olvidamos, pero que es esencial para el aprendizaje. ¿Que hay otras cosas? Sí, y lo vamos a ver. Eso lo que vimos es un aprendizaje. Ahora, el sistema de aprendizaje se refiere a la metodología. Lo que hablamos ahora son pasos sencillos de aprendizaje. Pero si nosotros queremos aprender más y adquirir más habilidades, necesitamos un sistema de aprendizaje que es una metodología que me permite facilitar el proceso de adquisición de conocimientos y habilidades. ¿Esto por qué? La metodología no es, pues hay de pronto conocimientos que son más complejos. Ustedes habrán escuchado de pronto en el colegio, en las universidades, método de estudio. Hay unos que les gusta leer por encimita y luego buscan párrafo por párrafo y explican. Hay otros que les gusta, no, a mí me gusta más leer de una manera detallada y después vuelvo a leer de manera amplificada, ¿no? Eso también es otro método. Hay otros que les gusta escuchar, hay otros que les gusta leer, hay otros que les gusta escribir, hay otros que les gusta dibujar. Cada persona tiene un sistema de aprendizaje que se acopla a, digámoslo así, a sus gustos, pero también a la manera como él ha crecido en su aprendizaje, nuevamente, valga la redundancia. Así que es una metodología. Entonces, el sistema de aprendizaje lo que te ayuda es a simplificar que eso que tú estás aprendiendo lo asimiles y lo pongas en práctica de la manera más sencilla y que crezcas, ¿ya? Eso es aprendizaje y eso es un sistema de aprendizaje. ¿Y qué vamos a hacer en este capítulo? Aprender y a realizar nuestra propia metodología de aprendizaje para poder crecer. ¿Ya? Alguien que desea vivir su propósito de vida necesita tener un proceso de aprendizaje significativo y permanente. Aquí está hablando otra vez proceso aprendizaje. Dos características, significativo y permanente. O sea, no es algo, digamos, pasajero, no, yo leo y ya, no, yo tengo que leer, si no entiendo algo, busco en el diccionario, busco de pronto imágenes que se relacionen, comienzo a meditar, comienzo a pensar, comienzo a escribir, pero eso no es solamente una vez, sino todas las veces que lo hagamos. Y esto para que me permita cambiar la forma de pensar, de sentir y de actuar. Estamos hablando de la mente, del corazón y también de las acciones. Si nosotros vemos, por lo menos los niños van al colegio todos los días, ¿sí? Ellos están siguiendo una metodología y un sistema de aprendizaje que el colegio les coloca. Hay unos que aprenden por el juego, hay otros que les gustan más como las películas, las didácticas, hay unos que crean su propio, ¿cómo se llama eso? Los libros, no compran libros, sino que ellos mismos crean sus guías, ¿cierto? Entonces cada colegio tiene su metodología. Y todos, cada uno de nosotros también debemos tener nuestra propia metodología, porque todos somos diferentes. Y en la hechura, en la realización de tu propósito de vida, es importante también que nosotros tengamos esa, así como tenemos una relación personal con el Señor, ese sistema educativo o de aprendizaje también muy particular y repetitivo. Este aprendizaje es aquel que provoca una transformación de vida y por eso es tan importante que lo definamos, que lo practiquemos, porque es la manera como nosotros vamos a cambiar. Dice la palabra que renovados en nuestra mente, o sea, todos los días, ¿cierto? Renovados, o sea, cosas nuevas en nuestra mente.
pero las cosas viejas a veces no permiten que tomemos lo nuevo. Entonces eso es renovar, quitar lo viejo, poner lo nuevo. Y la misma palabra nos enseña, echar lo viejo porque nuevas son las cosas. Y cada vez que nosotros leemos la palabra, que hablamos con el Señor, así sea que escuchemos una prédica, no menospreciemos estas cosas, meditemos, pongámoslo en práctica, así lo enseña la palabra. Algunas verdades sobre el proceso de aprendizaje. El aprendizaje es la expansión, esta es otra definición, expansión de nuestra capacidad de acción efectiva conforme al propósito que nos ha sido impartido. Aquí el aprendizaje está direccionado al propósito. Sabemos que todo lo que nosotros vayamos a hacer, tenemos que llevarlo a el propósito. No es hacer por hacer las cosas. No, yo estudio porque me gusta estudiar. No, tú estás estudiando porque eso te va a ayudar a hacer algo que te va a permitir cumplir tu propósito de vida, que por lo menos en este momento lo podemos tener más claro, ¿cierto? Pero eso es el aprendizaje, es expandir esa capacidad, ¿no? Que si lo mío son los negocios, bueno, entonces yo tengo que adquirir conocimiento también, pero amplificar esa práctica también para llevar a cabo y aprender a tener más estrategias de negocios o que me gustan, ¿cómo se llama? Lo de esos programas. Bueno, no me acuerdo. Hay programas que de emprendimiento. No, yo quiero tener mi propia empresa. No, yo quiero administrar, pero de otras empresas. Entonces, cada uno tiene, pero eso se hace a través de un aprendizaje. ¿Por qué? Porque quiero expandirme. Todo proceso de aprendizaje hará expandir tu capacidad de acción. O sea, no solamente para hacer una cosa, para hacer varias. Un gerente de una empresa no hace una sola cosa. Él ha adquirido mucha experiencia y mucho conocimiento para poder abordar cada uno de los problemas que una empresa tiene que ocupar. No solamente hablamos de una empresa, hasta una congregación. Un pastor se necesita ministerialmente, digámoslo así, para ejercer su ministerio, o sea un maestro o cualquier otro, necesita expandirse a través del aprendizaje en su conocimiento, en su experiencia. ¿Para qué? Para ampliar esa capacidad, para que cuando el profeta vaya a hablar, hable directamente lo que el Señor le está dando, para que cuando el empresario esté en una situación sepa exactamente qué responder. Cuando a un pastor se le presenta un problema en una congregación, saber cómo resolverlo. Sabemos que quiere el Espíritu, pero el Espíritu también usa lo que nosotros hemos aprendido porque Él nos hace recordar. Y si no tenemos nada en la cabecita, pues entonces a veces necesitamos de otros, pero hay situaciones que requieren de soluciones rápidas. Así que es expandirnos y poder crear también soluciones. Otras de las verdades. Segundo, el Padre Celestial. Bueno, vamos a definir aquí. Aprendemos para expandir nuestra capacidad, para ser cada vez más mejores, para cada vez ser mejores que empresarios, maestros, profesionales. Y el segundo, el Padre Celestial es quien diseña tu proceso de aprendizaje. Una de las distinciones de nuestro Padre Celestial es que Él es nuestro maestro por excelencia. ¿Listo? Nosotros muchas veces enseñamos como nos enseñaron a nosotros, pero si nos dejamos enseñar por el Padre, es una revelación que nos va a nosotras no solamente expandir, o sea, es una enseñanza que va a hacer que nos cambie y que eso que nosotros vamos a aprender lo pongamos en práctica de la mejor manera. Su carácter paternal se refleja por los procesos de aprendizaje en los que sumerge a sus hijos con el propósito que pueda vivir a plenitud su propósito. Muchas veces decimos, uy, es que estoy en un proceso del Señor. Entonces siempre relacionan el proceso con un desierto. Ojo, las tentaciones no son procesos del Señor, eso es del maligno. Pero un proceso, uy, qué dificultad es que estoy en un proceso del Señor. Entonces, si estoy mal, estoy en un proceso del Señor, no necesariamente. Los procesos del Señor puede ser que vivas en un tiempo de bendición, pero que el Señor te está aprendiendo a administrar ese tiempo de bendición o esas ganancias en ese tiempo de bendición o que tienes gente y Él te enseña cómo manejarlo. De pronto vas a tener otra etapa donde es de más escasez, ahí te va a enseñar cosas que en abundancia no vas a aprender. Vas a entrar en un proceso de soledad, digámoslo así, porque ahí vas a aprender cosas que alrededor, que en otra gente. Entonces,
el Señor lo que hace es como cambiarnos, ¿cierto? Son ciclos. Son ciclos diferentes, pero en cada ciclo vamos a aprender ciertas cosas. Y si nos dejamos enseñar de Él, que es exactamente no estarnos quejando, porque si nos quejamos de la situación, no vamos a aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Señor, enséñame qué es lo que tú quieres que yo aprenda acerca de esto, acerca de esta persona, acerca de esta situación. Y Él te va a enseñar. Y así vas pasando a otro proceso una y otra vez. Así que Él es el que nos enseña a través de su espíritu, claro está. Pero Él es nuestro maestro. Ya, Él es nuestro maestro. Dejémonos enseñar, que Él sabe para dónde nos va a llevar. Tercero, el proceso de aprendizaje debe ser guiado por el Espíritu del Señor. El Ruach HaKodesh fue enviado a la tierra para guiarnos a la verdad del Padre Celestial y conducirnos en el proceso hasta que los propósitos del mismo se manifiesten. Así que es el Ruach HaKodesh que está en nosotros que nos va a guiar a la verdad del Padre y cumplir el propósito. Entonces, ¿cuál es el problema que a veces se presenta? No, yo quiero aprender porque yo quiero hacer esto, pero el Señor te está guiando, no es por aquí, es para acá. Puedes tener el conocimiento, puedes tener la mejor metodología de estudio o de aprendizaje. Puedes estar ampliando y expandiendo tu mente, tus capacidades, cada día superándote. Pero si te vas para la derecha y el Señor te está diciendo por la izquierda, te estás alejando del propósito y eso es lo que en realidad puede traer es inconformidad o que las cosas no te salgan o que es que no entiendo qué es lo que está pasando, qué pasa que yo empecé así como con esa pasión, con esas ganas, pero ahora ya no, pues simplemente te desviaste del propósito. O sea, tu metodología está bien, oras, enseñas, practicas, haces lo que has aprendido hasta el momento, pero te desviaste en algún momento de tu vida, hace días o semanas o meses, y por eso es que todo está saliendo organizado. O sea, estás empleando una metodología, pero te desviaste del camino, te desviaste del propósito ya. Y eso es algo que el Espíritu hace, nos ayuda a volver al camino que es. Y ahí sí vamos, como quien dice, como un barquito sobre el agua, dejándose llevar por la corriente y por la brisa. ¿Ya? Así que eso es todavía mucho mejor. ¿Listo? El ser guiados. Cuarto, el aprendizaje va más allá de tener información. Existe una diferencia entre conocer y aprender. Conocer algo es tener información acumulada. Y cuando tú tienes esa información acumulada y no la vuelves a usar, eso se borra, en realidad. Y no es solo a menos que tú leas y esas cosas, pero si no la pones en práctica, pues de nada te va a servir. Conocer algo es eso, es aprender información. Ah, yo voy a estudiar para un examen de mañana, listo, y sacaste buena nota. ¿Qué te sirvió? ¿Para qué lo vas a usar? La otra semana ni te acuerdas ni nada. Entonces, a veces la metodología de estudio de ahora es, y yo también cometí el error, ¿no? De estudiar, de juventud, estudiar pues para sacar una buena nota. Bueno, ¿y qué? Cuando sales del colegio o la universidad, ¿qué se hace? Entonces, cuando se tiene ese tiempo de experiencia para aprovechar al máximo ese conocimiento y ponerlo en práctica, que es lo que que es el siguiente definición. Aprender algo es cuando puedes aplicar el conocimiento que has adquirido. Por eso se tienen, por lo menos en las universidades y también en los ministerios, ¿no? El mismo Pablo dice, no coloquen como ministro o como obispo a alguien que es recién convertido. Puede que haya aprendido mucha información en poco tiempo, pero necesita experiencia, ¿cierto? Porque de pronto se pueden enorgullecer y esas cosas. Y experiencia es aplicar lo que tú conoces. Eso es aprender, que yo aplique el conocimiento que he adquirido. El aprender hace que la información adquirida sea significativa, o sea, que para ti sea importante, que no se te olvide y cumpla con propósitos. Quien aprende puede enseñar a otros. Ese es otro resultado de que estoy aprendiendo. No solamente que estoy aplicando lo que aprendí, sino que puedo enseñarle a otros. Ahí estoy aprendiendo. ¿Y quién aprende? Y a esto también le llamamos sabiduría. Sabiduría es aplicar. ¿Qué sabiduría divina? Es aplicar el conocimiento del Señor, la revelación de Dios, ¿cierto? Tú puedes tener incluso una revelación de sueños y de visiones de algo que tú tienes que hacer, pero si no lo haces, pues no lo vas a desarrollar y no estás siendo sabio. Sabio es el que... hay dos definiciones de sabiduría que me gustan. Es aquel que logra, porque inteligente es el que entiende,
Pero el sabio es el que logra aplicar eso que ha entendido. Lo puede aplicar para solucionar problemas, por lo menos, para sacar un juicio que sea correcto, para salvar a alguien, o sea, para hacer algo con propósito, ¿ya? Así que cuando vayamos a estudiar o vayamos a aprender algo, que no sea solamente por información, por quedar bien, porque hace la mano que participe, sino que eso lo lleve a la práctica, ¿listo? Y la misma palabra nos dice que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Eso es aprender todos los días, poner en práctica la palabra del Señor. ¿Listo? Cuando dejo de aprender, dejo de crecer. Recordemos que aprender es expandirnos, es perfeccionarnos, es hacer las cosas cada vez mejor. Y si no lo hacemos, es simplemente nos estancamos, ¿cierto? Hay épocas en la vida que uno dice, ay, me gustaría aprender, estudiar, entrar a esto, estar en un ministerio. Eso es cada vez que tú escuchas cosas nuevas, estás recibiendo información y cuando la pones en práctica, estás aprendiendo. Y si no, te estancas. Vamos a ver algunos enemigos del aprendizaje. ¿Listo? ¿Hay alguien por ahí conectado? ¿De pronto tienen alguna duda, pregunta? No, listo. Entonces vamos a seguir. Bueno, listo. Enemigos del aprendizaje. Por acá, aquí. Incapacidad o miedo para decir no sé. A veces cuando el profesor nos dice, ¿alguien tiene una pregunta? Así como a veces uno pregunta acá, ¿alguien tiene una pregunta? Pero le da miedo, le da pena preguntar. Porque cuando uno pregunta, pues a veces uno piensa, ay, pero es que se da cuenta que no sé. No, yo debo reconocer que no sé, por eso es que pregunto, ¿cierto? Y le dice, no, no sé, profesor o maestro, ¿me puede explicar nuevamente? O qué pasaría si esto. Entonces, el miedo, el temor te detiene no solamente para preguntar, sino para todo. Si tú vas a aprender, tienes que reconocer que te falta conocimiento, pero también tienes que vencer el miedo. Considerarse víctima de todo. Pues si tú vas con una mentalidad de víctima, siempre estás pensando que te van a hacer daño, ¿cierto? O que alguien te tiene que recompensar. ¿Qué tiene que ver esto con el aprendizaje y por qué es negativo? Porque la víctima lo que hace es esconderse. O sea, no avanza. Es una víctima. O sea, todo lo malo es por los demás y pobrecito de mí. Yo no necesito aprender. Y el considerarse víctima de todas esas cosas no permite que crezca en como en esas ansias de superación, que es lo que busca el aprendizaje, crecer. Otro enemigo, pensar que tenemos limitaciones para aprender. Ay, yo no sé, es que yo soy bruto para esto. Ya tú dices, tú eres bruto y ahí no avanzas, no aprendes. Porque lo estás diciendo, lo estás afirmando y enseguida te bloqueas mental y emocionalmente para lo que vas a aprender y no recibes nada. Entonces, ¿qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo la mente de Cristo, hermano, y eso es más que suficiente para aprender nuevas cosas dentro del propósito del Señor. No asignarle prioridad al aprendizaje. Podemos organizar nuestro día, nuestro desayuno, almuerzo, comida, cuando me baño, el aseo, que mi familia, que atender al esposo, que atender a los hijos, pero necesito un tiempo de aprendizaje para mí. Y con el Señor, recordemos que si vamos a aprender no solamente la palabra o no solamente en la iglesia, voy a aprender algo del trabajo, voy a aprender algo de mis estudios. Tenemos en nosotros al verdadero maestro que nos puede enseñar esas cosas que llamamos entre comillas seculares y que podemos ser excelentes en lo que estamos haciendo. ¿Ya? Si que démosle prioridad, no solamente dándole tiempo, sino importancia a esa persona a quien nosotros vamos a recibir, así como vamos humillados delante del Señor ahora en tercera, a clamar por el país, por Colombia y por medio mundo, démosle ese también detalle del Señor. Señor, necesito aprender esto, necesito aprender a ser diestro en esto. Ese también es un detalle íntimo también en el Señor, ¿listo? Querer tenerlo todo claro todo el tiempo, no todo lo vamos a aprender de una. Recordemos, el aprendizaje es un proceso, es algo que es paso a paso, que debe ser repetitivo y que cada vez debe ser perfeccionado. No lo vamos a aprender. Hay cosas que necesitan tiempo, días, meses, años. Dediquémosle el tiempo necesario, según como lo tenemos organizado y conforme a las capacidades que se nos han dado.
Otro enemigo, tener la adicción a las respuestas. Ay, es que yo necesito saberlo todo. O sea, está el que no quiere aprender, el que quiere saberlo todo. No, 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 todo lo vas a saber. Hay veces que sí puedes decir, ay, no sé, pero porque estoy dedicado en otras cosas. Ya. No, no todo lo tienes que saber. Incapacidad para desprender. Hablando de que si yo quiero adquirir algo nuevo, un conocimiento, una experiencia nueva, tengo que dejarlo viejo. Ya. Se aplica mucho también en la mente, se llenan los espacios vacíos. Ya, si yo, no, yo tengo esta enseñanza, yo tengo esta estructura mental, yo no la puedo cambiar, no vas a aprender cosas nuevas porque lo que está establecido, tú dijiste, esto es, te bloqueas de aprender nuevas cosas. Confundir aprender con estar informado. Recordemos, no es solamente recibir información, tengo que aplicar, por lo menos hacer como un embudo de las cosas más importantes y esas más importantes ponerlas en práctica. Y también no darle autoridad a alguien para que me enseñe. Es bueno ser autodidacta con el Señor. De cierta manera estamos siendo autodidactas, pero aún así tenemos a alguien. Pero también hay expertos, hay profesores, hay maestros, hay consejeros, hay amigos, por los cuales nosotros también podemos enseñar, porque esa persona puede saber algo más que yo y yo puedo saber más que ella y ahí nos podemos enseñar, pero siempre habrá alguien que sabe más que tú. Siempre habrá alguien que sabe menos que tú. Habrá alguien a quien tú le puedes enseñar y siempre habrá alguien que te puede enseñar a ti. Así que hay muchas posibilidades también para crecer y para aprender. Listo. Entonces el desafío de estos días es, medita e identifica si encuentras algo de esto en ti. Porque estas cosas, recordemos que estamos quitando. Entonces, identifiquemos qué tenemos de aquí para sacarlo. Y de esa manera, en nuestro tiempo de estudio, en nuestro sistema de metodología que vamos a diseñar, ponerlo en práctica y que estas cosas ya no sean en nosotros un impedimento para seguir creciendo y llegando y perfeccionándonos en el propósito del Señor. ¿Listo? Pues eso era lo que teníamos para el día de hoy. Estaba muy interesante esto. Esta fue como la introducción para el diseño de nuestra metodología de estudio. Entonces, ¿alguien tiene de pronto alguna pregunta de los que están aquí o comentario? Hola, hola. ¿No? Nos vamos a la oración. ¿Listo? Bueno, Señor, te damos las gracias por esta noche, por esta enseñanza. Sabemos, Señor, que tú estás interesado en que nosotros crezcamos cada día. Gracias por esa obra de Jesucristo en el madero, con tantos sacrificios, Señor, porque estando allí, Señor, Él también experimentó y vivió lo que ningún otro podría vivir, experimentar para darnos salvación y redención para nosotros. Pero además de eso, Señor, gracias porque por medio de tu Espíritu, de esa guianza tuya como Maestro, de esa acción de hacernos recordar muchas cosas, de aquella enseñanza donde tú nos enseñas, donde tú nos muestras qué es lo viejo que tenemos que quitar. Y esa es la oración de esta noche, Señor. Ayúdanos a identificar cuáles son esos esquemas, esas estructuras, esos temores, esas malas técnicas o técnicas de estudio, esas palabras que nosotros decimos, es que yo no sé, es que yo soy bruto, es que a mí se me dificulta, Señor. En este momento oramos, Señor, y renunciamos a esas palabras que pueden estar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque escrito está, tenemos la mente de Cristo. Todo lo ponemos en ti, Señor. Por lo tanto, ¿qué límites hay? Solamente tú y los que tú has establecido. Y para nosotros, Señor, sabemos que tú nos has llamado para cosas grandes. Grande no es solamente esa expansión, grande, Señor, es estar cerca, conforme a lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Por eso renuncio, Señor, a todo pensamiento, a toda idea de menosprecio, de mi inteligencia, de haber creído de que soy bruto, de que no soy capaz. Renuncio a esas palabras, renuncio, Señor, a esos pensamientos. Y se ha afirmado en mí esa identidad de hijo, de hija sabia, Señor, que recibe de tu sabiduría y que se perfecciona en mí la mente de Cristo para poder llegar a ese aprendizaje, a ese sistema, Señor, de aprendizaje, a ese proceso,
aprovechar a este proceso, Señor. Perdóname si me he quejado de cada proceso, porque esa queja no me permite aprender. Pero sé que aceptándote a ti, Señor, como maestro, muchas cosas voy a lograr entender y poder superar, Señor, cualquier adversidad. Gracias te damos, Señor, y declaramos que es tu espíritu desatado en nosotros, ese espíritu de entendimiento, de conocimiento, de inteligencia, de temor, de poder, ese espíritu de consejo, Señor, en nuestras vidas se ha desatado en este momento en el nombre de Yeshua y nacemos en esa nueva criatura con esa capacidad y con esa mentalidad abierta, despierta, de aprender, de recibir y de poner en práctica todas las cosas. Gracias, Señor. Así lo creemos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Buenos hermanos, muchísimas gracias. Si sabe que hay alguien que le puede interesar esto, lo puede compartir. Estamos también en YouTube y espero que les sea de gran aporte. Muchas bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Daisy. ¡Ah, pastora! Saludos. Tiempo sin Gracias, mi hermana. Gracias, Daisy. Bendiciones, mi ¿Listo? hermana Matilde, Luceli, David, mi hermano Gerardo. Un abrazo para todos y que tengan feliz descanso. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Gracias.